quisiera hacer una crítica constructiva. Cuando el pollo hace poquito rato dijo a la vuelta viene Felipe Vidal, ni un aplauso. Ni uno. Por lo menos el pollo me nombra. Yo sé que a Lápiz le genero envidia y de él lo entendería, pero el resto estoy muy dolido. Pero dicho eso, vamos a lo que nos convoca, digamos, porque uno acá no viene a ser amigos, viene a trabajar. Y a propósito de lo mismo, se aprobó la rebaja a 40 horas semanales laborales. Hoy hemos hablado harto en términos de que va a ser progresivo, no es... Tú sabes que ya había habido una rebaja no hace mucho tiempo durante el gobierno del presidente Lagos. Ellos, obviamente, que aprovechan esto y lo utilizan como un logro. Porque además, hay que decir que dentro de quienes propusieron este proyecto de ley cuando estaban en el Congreso está la actual ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Yo con esto no estoy justificando, yo solamente estoy explicando el contexto de lo que pasó en el día de ayer. Y por supuesto en el día de hoy hubo visita por parte del presidente Boric junto a la ministra vocera a la ministra del Trabajo, Janet Jara, que fue fundamental en la aprobación de la rebaja de 40 horas laborales. Que fue bien categórico por lo demás. Es muy no fue peleado, no fue claro, y yo voy a explicar tan disputado. Y yo voy a explicar por qué ella se está posicionando como una figura política justamente a propósito de esta negociación. ¿Qué dijo el presidente Boric en un Twitter? A ver si lo tenemos, si lo podemos mostrar, por favor. Señora directora, ahí está. Aprobadas las 40 horas, tras muchos años sumando apoyo y dialogando, hoy por fin podemos celebrar la aprobación de este proyecto que reduce la jornada laboral, un proyecto pro familia que apunta al buen vivir de todas y de todos. Hay que recordar que esto se va a activar desde el próximo año. Un año. Claro. O sea, perdón, a contar del próximo año una hora. Y así, paulatinamente, hasta llegar a las 40 horas semanales. 2028. Claro, si uno promedia lo que estamos planteando, y mucho se ha discutido sobre el tema que tiene que ver con la productividad, o tiene que ver con la eficacia con la cual, o más bien diría yo, la concentración que se puede producir en menos horas de trabajo. Claro. La productividad no pasa por la cantidad de horas que se dediquen o se estén en el trabajo, sobre todo tomando en cuenta los traslados. Algunos discutían, bueno, ¿y la hora de colación se incluye o no? No, la hora de colación no se incluye. Por eso. La hora de colación es de colación, no es de trabajo. Para aclararlo. Por eso, que hay confusiones. Sí, por supuesto. Pero lo que quería enfatizar que, claro, si uno saca la cuenta son 8 horas diarias, 8 por 5, 40. Claro. 8 horas diarias. Entonces, la idea es que la gente pueda tener más tiempo con la familia. Los problemas más graves hoy día son de salud mental, claro. No solo en Chile, en gran parte del mundo, en esta cosa de vivir para trabajar o trabajar para vivir, claro. Que es la dicotomía y la discusión que se produce en estos tiempos. Pero parece que uno busca compararlo con otros países para saber si estamos en buen camino o estamos equivocados. Claro, lo que pasa es que la pregunta, yo creo que hay varias preguntas que quedan en el aire, digamos, y que la autoridad ha ido intentando resolver. Primero, ¿qué garantiza que una persona que hoy recibe un sueldo A, en 5 años más, trabajando 5 horas menos, no le van a bajar el sueldo? Que es una preocupación válida que puede tener un trabajador, ¿verdad? ¿Quién me garantiza a mí que eso no vaya a pasar? Bueno, va a depender si la productividad baja. Claro, pero si las ventas disminuyen. Pero existen justamente lineamientos para que eso efectivamente no ocurra. Es decir, dicho de otra manera, a ti no te van a bajar el sueldo por trabajar menos horas. No, y lo otro que está abierto, ¿Okay? Felipe. Porque eso es súper importante a la hora de la protección laboral. Algunos hablan de horas extras, ¿qué va a pasar con eso? Algunos están hablando también, por ejemplo, de que se puede llegar a un acuerdo con los empleadores, entre empleados y empleadores. De 4x3. Claro, es decir, trabajar de lunes a jueves 9 horas. Claro. O un poco más, 10 horas, para completar las 40 horas semanales. 10 horas de lunes a jueves y el viernes tenerlo libre. Pero eso va a ser un acuerdo que tengan los trabajadores con el empleador. Y eso es flexibilidad. Y ahí está el punto en el cual la ministra del Trabajo, Janet Jara, cumplió un rol fundamental. No lo digo yo, lo dice el actual candidato al Consejo Constitucional y expresidente de la CPC, Juan Sutil. Dijo: es inteligente, racional y de un comunismo mucho más moderno. Lo dijo Juan Sutil, insisto, no lo digo yo, lo dice él. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Juan Sutil era presidente de la CPC, Janet Jara comenzó justamente a buscar acuerdos con el tema de las 40 horas laborales y también con el salario mínimo. Y rápidamente se lograron ambas cosas. Y por eso creo yo también la derecha política tuvo poco espacio para criticar a la ministra.
Porque generalmente en este tipo de votaciones, la derecha va muy acorde a lo que dice el gran empresariado. Y en esta pasada, el gran empresariado estuvo de acuerdo con reducir de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral. Y por lo tanto, ahí queda de manifiesto la muñeca política de Yanet Jara. ¿Por qué? Porque efectivamente genera flexibilidad, que es algo que generalmente los empresarios, al menos en Chile, Pollo, siempre han puesto sobre la mesa. Para hacerlo en simple, no necesitamos sindicatos, necesitamos un acuerdo. Lo estoy simplificando. Sí. Y ella en ese sentido tuvo esa muñeca, tuvo esa posibilidad de lograr acuerdo, y un acuerdo rápido. Es un acuerdo rápido. Y hay que decir otra cosa. Juan Sutil, cuando habla de comunismo más moderno, para bien o para mal, los grandes empresarios en Chile, cuando tienen a un comunista al frente a negociar, siempre van a arrugar la nariz. Le gusta a quien le guste lo que estoy diciendo. Pero en esta pasada, Yanet Jara, más que comunista, tuvo una buena muñeca política de negociación, y también hay que decirlo, ella tiene una comunicación no dura. No es una mujer, digamos, que uno pueda decir, me da susto conversar con ella, todo lo contrario. Afable. Ella es una mujer afable. Es cosa de verla. Claro. Ahora, yo no la conozco. En una de esas no es tan amorosa con sus nietos o con sus hijos, pero ella comunica algo que en estos tiempos son liderazgos muy necesarios para lograr acuerdos. Ahora, yo creo que también tiene que ir con, volvemos a la palabra contexto, ¿no? De cómo está el panorama mundial respecto a estos temas. Por ejemplo, un país como Estados Unidos tiene flexibilidad laboral. O sea, de hecho, si trabajas mucho más, te van a pagar más porque te pagan por horas de trabajo. Claro. Está cuantificada la hora. Ahí están los países con jornadas de 40 horas o menos. O menos. Mira, Francia tiene 35 horas a la semana. Claro. Y ahí sale la lista completa, usted la puede ir viendo, y en general, países, uno dice, pero son países desarrollados, pero son desarrollados precisamente porque le dan calidad de vida a sus trabajadores. Sí. La productividad, y está demostrado, no baja necesariamente con menores tiempos de trabajo, la gente se concentra más. Al revés, claro. Han habido experimentos que establecen, por ejemplo, mayor fidelidad laboral. El trabajador tiende a quedarse más en su empresa si es que efectivamente se concentra su productividad y tiene mayor tiempo libre. ¿Para qué? Para el ocio, pero también fundamentalmente para compartir con su familia. Y ahí está el programa a nivel latinoamericano. Chile se suma a países como Ecuador y Venezuela. Brasil tiene 44, Argentina 48 horas, que es un poco lo que tenía Chile hace unos años atrás. Pero volvemos a hablar. Antes del presidente del gobierno Lago. La productividad tiene que ver mucho con una palabra que se ocupa poco, pero que tiene que ver con la eficacia, ¿no? Claro. O con que tenga que ver con cuál es tu entrega. Porque hay tiempos muertos. Hay gente que, claro, el puchito, voy a ir a comprar la colación y vuelvo, me demora un poco más, tengo que ir a hacer un trámite. Entonces es legítimo. Pero yo creo que con esto se va a poder negociar, en fondo, dame las 8 horas, claro. Y con eso ya te va a dar tiempo para poder hacer otras actividades. Entonces yo creo que la productividad pasa un poco por esa palabra, por la eficacia o por... Yo creo que hay mucho de autodisciplina, Felipe. Es como un poco lo que te decía cuando estábamos en el colegio, la autodisciplina, que cada uno sepa lo que está haciendo y responda acorde a eso, sí. No porque lo estén vigilando, porque hoy día es muy común que en muchas empresas, incluso empresas estatales, y esta es lo lamentable, marcan y se mandan a cambiar. Por supuesto. Hacen 1000 cosas y después vuelven, marcan de nuevo cuando se retiran. Y dejan una chaquetita puesta en el respaldo de la silla. Y la luz prendida y el computador claro. ahí andando. Entonces, como te digo, yo creo que aquí el control. Si te están dando, entre comillas, un acuerdo interesante de trabajar menos, hay que producir igual o más. Claro. Es lo mínimo. Y ahí está el concepto, trabajar menos. No, estar menos tiempo en la oficina. Y producir lo mismo. ¿Se entiende? Porque claro. el trabajar menos pareciera que tiene una connotación, si se quiere, negativa. Claro, y que no perjudica necesariamente a empleado y empleador. Ahora, ¿se va a aplicar para todos los trabajadores? No. 4 millones de trabajadores que están en el Código del Trabajo, están fuera los empleados públicos en general, los de la educación, los municipios, los de la Administración Central del Trabajo. Para ellos va a ingresar en otro proyecto de ley. Y la segunda y principal es porque ellos ya tienen una jornada inferior a los trabajadores del sector privado. O sea, tienen una carga laboral más baja. Distinta. Exactamente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas personas dicen, bueno, pero ¿quiénes? Además, ojo, todas las personas que estén afectos al Código del Trabajo, como decía yo, mientras las jornadas especiales con trabajadoras de casa particular, quienes hacen turno están bajo el artículo 22, también serán reguladas con medidas distintas. Algunas de estas medidas especiales serán las jornadas de 4x3, como lo decíamos recién.
Es decir, trabajo 4 días y descanso 3. O dicho de otra manera, trabajo de lunes a jueves y descanso viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Trabajar horas extras y en lugar de canjearlas por su remuneración, el trabajador o trabajadora podrá tener hasta 5 días compensados al año. Esto se llama flexibilidad. Eso es. ¿Se entienden o no? Esto no es tan rígido, o sea, puedes lograr acuerdo con tu empleador. También existirá la jornada mensualizada, en la que en lugar de cumplir las 40 horas a la semana, se hará y compensará en un mes. Así, una semana podrás trabajar 45 horas y la otra 35. Sin embargo, eso deberá estar regulado con el sindicato para no pasar esos límites. Claro, porque efectivamente hay empresas, hay oficinas en que cierto periodo del año tú necesariamente tienes que trabajar más, tienes que dedicarle más tiempo. Claro, en la oficina de contabilidad. Claro, en contabilidad, sobre todo en esta época, marzo, abril, mayo. Se trabaja más duro, claro. El tema de los impuestos. O la gente que el comercio en la época de Navidad. Entonces, trabajan naturalmente y después lo compensa reduciendo. De ahí que reduciendo. tome tanta importancia la palabra